que se llaman E de establecer, C de cuidador y P personal. ¿Ok? Establecer, cuidador personal. Entonces aquí vemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Listo? El pastor y la iglesia, y aquí están el establecimiento de cuidadores personales. ¿En casas? Sí. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Video? Un momentico para que los que están acá vean. No tengo datos, pero cuando tengas. ¿Listo? Miren hacia acá. Esa es la gráfica que acaba de hacer el pastor. Iglesia y pastor, y acá están los cuidadores personales. Alrededor. En casas o iglesias locales. ¿Listo? Ahora vamos hacia allá. Espera. Bueno, puedes enderezarlo y ya. Más fotos. Ahí está. ¿Ahí? Listo, hermana. Ok, bueno. Los agentes de SP deberán siempre estar muy cerca del pastor. Amén. Aleluya. Repito. Los agentes SP deberán estar siempre muy cerca del pastor. 새 신자가 들어올 때에 누구에게 맡기든 선택해서 가장 적합한 자를 그에게 맡기는 거예요. SP. Establecimiento de cuidado personal. Establecimiento de cuidado personal. SP es establecimiento de cuidador personal. Deberán estar bien. Muy cerca del pastor. Cuando llega un nuevo creyente, ¿a quién se le debe confiar? Los discípulos de SP deben ser confiados a la persona más adecuada en la selección. ¿Ok? 열 명의 제자가 있다면 그 10명의 성격도 다르고 달란트가 다 다르다. Sí, a la persona más adecuada. Y ahora van a ver por qué aquí viene la respuesta. O sea, no se lo entrega a cualquiera, al nuevo creyente. Si hay 10 discípulos, tienen diferentes personalidades y diferentes talentos. Entonces, cuando llega un nuevo creyente, usted va a seleccionar cuál sería el más apropiado de esos SP a quien entregarse. 목적은 같지만 그 사람들이 생각과 판단은 다 다르다. El propósito es el mismo, pero los pensamientos y juicios de cada persona son diferentes. 성격도 다르고 사람 대하는 것도 많이 다르다. Tienen personalidades diferentes y tratan a las personas de maneras diferentes.
원만한 성격을 소유자가 좋다. 원만한 성격을 가진 자가 사회하기가 좋다. Una persona con una personalidad apacible o tranquila es buena para el ministerio. Amén. Amén. O sea, un man que te lo ve a pie del mundo. Una persona con una personalidad apacible o tranquila es buena para el ministerio. Y apacible. 성격 장애자는 사회를 시키면 안 된다. A una persona con un trastorno de personalidad no se le debe permitir ejercer el ministerio. A una persona con un trastorno de personalidad no se le debe permitir ejercer el ministerio. Bipolaridad, por ejemplo. Bipolar. Coloca como mujer. Señora. Como mujer, mi Señora. Bien, bien. mujer. Trastorno de personalidad. 아주머니, Algunos van a empezar a renunciar. A ti. Señora mayor. Yo conozco. Ay, pobrecita. Si hubieras quedado callado, no se hubiera dado nada. O sea, que señora de la tercera edad. Una señora dura. 언제든지 보낼 수 있는 제자들을 목사님 옆에 많이 세우십시오. Tengan discípulos a su lado que puedan enviarlos al campo de crianza en cualquier momento. Amén. Por favor, todos escuchemos. Como pastores, tengan discípulos al lado que puedan enviarlos al campo de crianza en cualquier momento. Amén. 아멘. Amén. 네. Amén. Enviar al campo de crianza. La pregunta es por qué Dios me escogió a mí. La pregunta es por qué Dios me escogió a mí. Yo soy aburrido. 네 번째, 복음을 정확하게 이해시킬 수 있는 자. Repetimos, por favor. Vamos con el cuarto punto de hoy. El primero es obediencia, la primera característica. ¿El segundo cuál es? Confianza. El tercero, Ejemplo. ejemplo. Y el cuarto, que entienda correctamente el Evangelio. ¿Ok? Que entienda correctamente el Evangelio. Vamos a repetir las cuatro características. ¿Listo? Número uno, obediencia. Número
Confianza. Confianza. Número 3. Ejemplo. Ejemplo. Y número 4. Que entienda bien el Que evangelio. entienda bien el evangelio. Que sean Amén. hacedores Que entienda correctamente el evangelio. 개인 양육자가 가지고 있어야 하는 Escuchen esto. Un cuidador personal es indispensable que tenga una personalidad amistosa. Amén. Ay, ay, ay. 아멘. Clave, ¿no? Es una clave. Sea amable. Una personalidad amistosa. personalidad은 amable, Una persona amable o amistosa. Vamos adelantando para el punto número 5. La característica es personalidad amable o amistosa. 복음이 정확하게 들어가면 사람이 이렇게 바뀔 수 있습니다. Si el evangelio entra correctamente, una persona puede cambiar. Amén. Si el evangelio entra o se transmite a una persona de forma correcta, puede cambiar. Amén. 아멘. Si el evangelio entra correctamente o se transmite correctamente a una persona, esta puede cambiar. Número 6. La 6, perdón. Ya viene la 6. 생명에 대한 불타는 가슴이 있는 사람. Una persona con un corazón. Un momento. 6. No. 영혼을 구원하겠다는 뜨거운 사명감이 있는 Ok. Una persona debe tener un fuerte sentido de la misión por salvar almas. Amén. ¿La 6 es? No. Sí, la 6. ¿Es la 6 o no? Of course. Apasionada por salvar almas. apasionada por salvar almas. Entonces recordemos, característica 1, obediencia, 2, confianza, 3, ejemplo, 4, entienda correctamente el evangelio, 5, personalidad amistosa o amable, 6, apasionada por salvar las almas.
있어요. Amén. 무엇을 소유하나? 일곱 번째로 그리스도가 신으로 믿어지는 것. Escuchen la número 7. Y es que tenga prioridad por Cristo. Amén. Oh, sí, sí, sí. 목사님 Prioridad por Cristo. Prioridad por Cristo. 되는 것을 철저히 본을 보여줘야 한다. Los pastores deben dar el ejemplo de que Cristo es el primero en sus vidas. Amén. Repito para los de la mesa ya que están hablando. Los pastores deben dar ejemplo de que Cristo es el primero en sus vidas. Amén. 말로 제자를 세우지 말고 본으로 제자를 세워야 된다. No hagan discípulos con palabras, sino con el ejemplo. Una más. No hagan discípulos con palabras, sino con el ejemplo. El pastor está preguntando por acá de este lado que si entienden. ¿Entender? No, No, la cabeza. eso es parte del consejo de la cita. 예수님의 제자 훈련은 철저하게 본을 보이셨다. Recordemos que el entrenamiento de discipulado de Jesús fue completamente ejemplar. 아멘. Amén. Para los que están escribiendo, el entrenamiento de discipulado de Jesús fue completamente ejemplar. 이런 제자를 세우고 그리스도의 계획과 뜻에 대하여 명령할 수 있는 사람. 목사님 주변에 이런 제자를 세워놓고 그리스도의 뜻이 이루어지도록 명령을 받을 수 있는 제자를 키우십시오. Levanta a esos discípulos a tu alrededor y los discípulos puedan recibir comandos para garantizar siempre que se haga la voluntad de Cristo. Amén. O sea, que enseñemos a nuestros discípulos que sean... Levanta a esos discípulos a tu alrededor que puedan recibir comandos, órdenes para garantizar que siempre se haga la voluntad de Cristo. Amén. Amén. 제자에게 본을 보이는 것은 제자의 인격을 갖추는 것이다. Dar ejemplo a un discípulo es tener el carácter de un discípulo.
Recuerden que antes de hacer discípulos deben ser. Debe ser discípulo. Amén. 명령은 말씀이 성취되도록 만드는 것이다. El mandato es cumplir la palabra siempre. Amén. El mandato es hacer cumplir la palabra siempre. 본을 보이시는 것은 제자의 인격을 갖추는 것이고 명령을 하는 것은 말씀이 성취되도록 만드는 것이다. Dar ejemplo es tener carácter de discípulo y dar un mandato es hacer cumplir la palabra. Amén. One more. One more. Dar ejemplo es tener carácter de discípulo y dar un mandato es hacer cumplir la palabra. Dar ejemplo. Dar ejemplo es tener carácter de un discípulo y dar un mandato es hacer cumplir la palabra. 아멘. Un dato o una orden. Sí. Darnos la seguridad. Listo. Cumplir la palabra. 명령. 명령. 명령.
Ese señor ya me ha metido en problemas. Miremos acá entonces que cuando habla de ejemplo, el pastor lo que quiere decir es que debe ser una personalidad del discípulo. En todo momento debe dar ejemplo. ¿Okay? No solamente palabras, sino dar ejemplo. Y con respecto al dominio, es que debe hacer cumplir la palabra. Recuerden lo que el Señor decía. Hizo esto para que se cumpliera la palabra, o lo que su padre había ordenado. Entonces hay que tener pendiente eso. Dominio, cumplimiento de la palabra. Pues en manera de discípulo. Después de esto, la obediencia es absolutamente necesaria. O sea, 순종을 통하여 말씀이 이루어진다. La palabra se cumple a través de la obediencia. Amén. Por eso es tan fundamental la obediencia. 미겔 목사님에게 집회를 준비하십시오. 지역에 목사님들을 초청하십시오라고 부탁했다. El pastor Lee le pidió al pastor Miguel, que preparara una reunión e invitara a muchos pastores locales. 미겔 목사님은 우에 흑들라에 목사님들을 초청했고 다마스쿠스 내에서 목사님들을 초청해서 함께 훈련을 받는 시간을 갖는다. El pastor Miguel invitó a pastores por la tarde y tuvo tiempo para recibirlo y pudimos capacitarlos junto a ellos en Huejutla y en Tamazunchale. Fue una orden que le dio y está hablando de la obediencia. El pastor obedeció, invitó a los de Huejutla y a los de Tamazunchale y él pudo hacer un entrenamiento. 그 부탁을 받는 순간에 그 지역의 목사님들과 리더들에게 연락을 해서 모일 수 있도록 그리고 장소를 다 선정해서 준비를 했다. Al momento de recibir esa solicitud, se comunicó con los pastores y líderes de toda la zona y preparó todo para la reunión y se seleccionaron los lugares. 그 지역의 목사님들을 살리는 중요한 역할을 할 것이다. Se ha convertido en alguien muy importante para la salvación de los pastores de su área. El pastor Miguel. 이것이 말씀 성취다. Este es el cumplimiento de la palabra. Amén. 나는 못해, 못 가요, 목사님을 초청할 수 없어요. 이렇게 되면 절대로 그 지역에 있는 사람을 살릴 수가 없다. 나는 바빠서 갈 수 없고 나는 목사님들을 초청할 수가 없습니다 라고 말하면
하나님의 말씀은 성취되지 않는다. Si digo o pongo excusas de que no puedo ir porque estoy ocupado y no puedo conocer a los pastores, entonces la palabra de Dios no se cumple. Con el segundo punto. ¿No? El segundo punto. Él está hablando acerca del ejemplo de lo que es la obediencia y la personalidad del discípulo. 아멘. Si se le da una orden, cumple. 부정적인 소리를 한마디도 하지 않고 알겠습니다. 오케이. 내가 이 지역에 목사님들을 초청해서 제자 훈련을 하도록 하겠습니다. Sin embargo, él decidió invitar a los discípulos sin decir una sola palabra negativa. Sí, amén. ¿Okay? Entonces recibió la orden, él dijo sí, amén, y empezó a hacer su labor. 사도 바울이 현장에서 말씀하셨습니다. El apóstol Pablo habló en el campo. 우리는 그리스도 안에서 예만 있느니라. Solo tenemos sí en Cristo. ¿Recuerdan ayer decíamos que no deben haber palabras negativas, sino respuestas positivas? Habló en el campo. 그리스도 안에서 예만 있다. En Cristo. 아멘. Es sí y amén. Y el siguiente, el amén. Sí. 솔로 예만 있느니라. 오직 예만 있을 뿐입니다. Solo debe haber un sí. Amén. Amén. Clarinete de Simón. 제자들이 무엇이 중요한지 물기 때문에 말씀이라면 절대 순종자가 일어나는 것이 제자 운동이다. Porque los discípulos abren los ojos para ver lo que es importante, la palabra. 오직 예만 있는 그런 제자들이 일어나게 될 것이다. Se levantarán aquellos discípulos que solamente tengan sí. Sean obedientes. Amén. Tengan sí. 우리가 하나님과 그리스도와 방향을 맞추게 되면 이런 제자들을 반드시 만나게 될 것입니다. Si nos alineamos con Dios y Cristo, seguramente nos encontraremos con esta clase de discípulos. 아멘. Una más. Amén. Una más. Si nos alineamos con Dios y con Cristo, seguramente nos encontraremos esta clase de discípulos. Que no sean negativos. 아멘. Amén. 모든 성에는 제자로 태어났고 제자로 선택받은 자들이 준비되어 있습니다. En cada ciudad hay quienes nacieron para ser discípulos y han sido escogidos para ser discípulos de este tiempo. 아멘.
En cada ciudad hay quienes nacieron para ser discípulos y han sido escogidos para ser discípulos de este tiempo. 마테오 10장, 마테오 10. Vamos a Mateo 10. 합당한 자. Una más y se parte. 마테오 10, 11. Mateo 10:11 dice: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Mateo 10:11. Okay. Mateo 10:11 dice: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 이것은 참 하나님이신 그리스도께서 하신 말씀이다. 이 말씀은 하나님이신 거짓말을 할 줄 모르시는 그리스도께서 하신 말씀이다. Estas son las palabras de Cristo, que no puede mentir. Él es Dios. 아멘. 아멘. 반드시 성취될 메시지다. Este es un mensaje que debe cumplirse. 아멘. 각 성과 촌에 이미 합당한 자를 하나님은 다 예비해 놓으셨다. Dios ya ha preparado a todos los que son dignos de despertar y de ser discípulos en cada pueblo. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, que no todos son discípulos de recibirlo. 경기장에 나가지 않으면 절대로 만날 수 없는 것이다. Y ahí dice, Si no vas al campo, nunca encontrarás esto. 아멘. Ya están listos, hay que ir al campo. Cerramos la 전도와 iglesia. 선교가 이해된 사람만 이 말씀이 성취될 것이다. Solo aquellos que se han convertido en evangelistas o misioneros verán cumplidas estas palabras. Amén. 아멘. 지금 우리가 훈련받는 것은 설교로 진행될 수가 없다. Nuestros entrenamientos desde ahora no pueden proceder como un sermón. 그래서 예수님의 모든 사역 속에는 설교하였다고 하지 않고 가르치심이라고 말했다.
Entonces, en todo el ministerio de Jesús, no dijo que predicaba, sino que enseñaba. Una más. Por eso dijo que en el ministerio de Jesús él no decía que predicaba, sino que enseñaba. 교수법도 예수님과 같은 맥락에서 준비되어야 합니다. Los métodos de enseñanza deben prepararse en el mismo contexto que Jesús lo hacía. 아멘. 교수들이 남미 목사의 설교 문화로 들어가면은 절대로 예수님을 가르칠 수가 없다. Cuando los profesores entran en la cultura de la predicación de América del Sur, nunca podrán enseñar a Jesús. Amén. Enseñar cómo modelar a Jesús. Será modelar a Jesús. Cuando los profesores, o sea, si usted se hace parte de la cultura de la predicación de aquí de Sudamérica, entonces deja de enseñar de Jesús, de la forma de la enseñanza de Jesús. Sí. Lo que está diciendo es que si nosotros nos hacemos a la tradición, entonces dejaríamos de lado el mensaje de Jesús. Hay un tema que está que se llama la reforma cultural. Entonces nuestra cultura debe ser la cultura de Jesús y no la cultura de la cultura. La cultura de Jesús, no la cultura. 설교 문화. Discipular por la escritura, no por la cultura. Habla de cambiar la pastorela del sermón. El pastorino está existiendo en la predicación y la enseñanza. En América del Sur dice que se predica, que tiene que enseñar muy rápido con muchos libros, con mucha emoción. Y que debemos para poder enseñar más que predicar. Sí, lo que el pastor Samuel está diciendo. Es algo que el pastor sí ha estado diciendo y él quiere que lo diga acá. El pastor Lee nos ha venido enseñando que en América Latina la predicación es muy emocionalista. Ahora, ¿cuántos creen? Entonces la gente se emociona en nuestros cultos, pero no es enseñada. Por eso estaba diciendo que debemos ir a la enseñanza al estilo de Jesús, que Jesús no dice que él predicaba, sino que él enseñaba. Es que hay que volver a la enseñanza. Incluso nos ha dicho que desde el púlpito enseñemos y hagamos foro en los cultos. Sí. Cambio de la cultura. Eso es difícil porque nosotros la cultura del sermón debe ser como Cristo y no a la cultura. Sí, es lo que acaba de decir aquí ahora. Lo que el pastor Samuel dice, lo está diciendo el pastor aquí. Tienen una cultura y un patrón de predicación con el cual no se pueden hacer discípulos. Entonces, esa predicación emocionalista no hace que no se. Tienen una cultura y un patrón de predicación que no pueden hacer discípulos. De que es muy rápido, predicamos muy rápido. Predicamos muy rápido. Predicamos ahí, No todos. y la gente no
No puede tomar apuntes de nuestras predicaciones. 방향도 맞지 않고 복음도 이해되지 않고 그리고 너무 빠른 속도로 내시는 한다. 그리스도 설교 방향도 맞지 않고 또 제자 세울 수 있는 인격 자체가 되지 않는다. 많은 목사님들이 그리스도께서 제자 훈련을 하시는 그 방향도 이해되지 않고 있다. Muchos pastores no entienden la dirección en la que Cristo está discipulando a sus discípulos. Una más. Muchos pastores no entienden la dirección en la que Cristo está discipulando a sus discípulos. 목사님들이 제자 사역에 대한 경영이 없다. Los pastores no tienen la enseñanza del discipulado. ¿No? O no aplicamos la enseñanza. Los pastores, corrigió aquí, dice, los pastores no tienen gestión del discipulado. 제자를 세우는 데는 여러분의 경영이 필요하다. Es que todo lo que el pastor nos está enseñando se resume en mensaje y método. ¿Sí? 제자들을 Entonces a eso 세우기 se refiere. 위해서는 경영이 필요하다. Se necesita dirección para poder criar a los discípulos. Y la dirección es el discipulado de Cristo. 목사님이 계획이 있다면 제자들 그 계획 속으로 하나씩 하나씩 전체 다 쓸 수 있는 경영이 필요한 것이다. Si el pastor tiene un plan, es necesario gestionar a los discípulos, uno por uno en el plan. Marcos 3:13 dice, ¿entienden? ¿Sí? Sí, amén. Si el pastor tiene un plan, es necesario gestionar a los discípulos o buscar a los discípulos uno por uno y mostrarles el plan. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13. 화가가 이런 그림을 그린다고 생각합니다. Imagínate a un artista pintando un cuadro como este. Muy caro. 물감을 가지고 색상을 넣기 시작합니다.
처음에는 연필로 스케치를 하고 그 다음에는 물감으로 그려넣기 시작합니다. Primero dibuja con un lápiz y luego empieza a dibujar con pinturas. 아멘. 하가는 이미 머리에 어떤 그림을 그릴 것이라는 것이 다 계획되어 있습니다. Él ya ha planeado lo que pintará. Ya él ha planeado en su cabeza lo que pintará. 그림을 한번 물감을 가지고 한 번 칠했을 때는 온전한 그림이 나올 수가 없다. 물감을 가지고 한 번 칠했을 때는 온전한 그림이 나올 수가 없다. Una imagen completa no puede salir de una vez. Así que la pintas primero con lápiz y después con pintura. Sí, ese Va paso a paso. Es un boceto boceto. y después la La pintura. pintura. Es un proceso. 그림을 모르는 사람이 옆에서 볼 때는 이게 무슨 그림을 그리는데 저런 색칠을 하면 상상이 안 간다. Cuando alguien que no sabe dibujar lo mira, dice, ¿qué tipo de dibujo es ese? ¿Y qué color es ese? No me lo imagino. Donde está viendo los primeros trazos. 오케이? 처음 색칠한 그 위에 또 다른 물감으로 색칠을 한다. Pinta sobre el primer color y luego le da otra pintura. O sea, quien tiene la idea es el pintor. El que está al lado no sabe qué viene, qué pasa bien. 다른 물감으로 색칠할 때에 화가의 마음에는 그 색깔이 겹쳐질 때 어떤 색상이 나오는지에 대한 계획도 이미 다 알고 있다. Al pintar con diferentes pinturas, el artista ya sabe el plan de qué color saldrá cuando los colores se superpongan. 아멘. 그림이 멀리 있는 것과 가까이 있는 것을 굉장히 디테일하게 표현해. Una pintura puede expresar tantos objetos lejanos como cercanos y también a gran detalle. 아멘. 아멘. 색상에 따라서 원근 이 조절을 아주 철저하게 잘한다. 철저하게. Dependiendo del color, el control de la perspectiva se expresa de forma muy completa. 아멘. 아멘. 목사님들의 목회 경영이 그렇게 되어야 된다.
Así debe ser la gestión pastoral de todos los pastores. ¿Puedes repetir otra vez la primera? Así debe ser la gestión. Dependiendo del color. 이미 모든 생각 속에 계획을 가지고 있다. Hasta que la pintura del artista esté completo ya en todos sus pensamientos. 어떻게 해야 될지에 대한 모든 구상이 화가의 머릿속에는 다 들어와 있다. Toda la composición de cómo concebir está en la cabeza del artista. 아멘. ¿Ok? 목사님들의 마음 속에는 제자 훈련에 대한 구상이 다 들어와 있어야 된다. En la mente de los pastores deben estar contenidas todas las ideas sobre el discipulado. Sí. 학교 교사들은 가르치는 데 전문인들이다. Los maestros de escuela Los maestros de la escuela deben ser expertos en enseñanza. 그런데 목사님들은 가르치지 않고 Deben ser 설교로 expertos en 끝낸다. enseñanza o en la enseñanza. Amén, amén, amén. Pero los pastores no enseñan y terminan siempre dando un sermón. Era lo que el pastor decía, que el pastor Samuel hablaba. Siempre hablan muy rápido, terminan con un sermón bonito, pero no están dando la enseñanza de Cristo. Pero los pastores no enseñan. 알아듣든지 못 알아듣든지 목사님들은 설교하고 끝내버린다. Escuchen esto, ya sea que lo entiendan o no, los pastores predican y terminan allí el sermón. 학교 교사들은 개인이 다 이해할 수 있도록 가르치고 난 다음에 또 시험을 친다. Los maestros de escuela enseñan a las personas y les ayudan a comprender todo y luego lo vuelven a comprobar. 아멘. Amén. ¿Entender? Sí. Que es lo que se hace con el fondo. Enseñar y comprobar. Sí, enseñar y comprobar. 그래서 사회 교육을 따라갈 수 없게 되었다. Enseñar y comprobar. Sigo aprendiendo. Así que no sigas el ritmo de la educación social. 하늘의 비밀을 가진 자들이 세상 교육에 밀리고 있다. Aquellos que tienen los secretos del cielo están siendo rezagados por la educación mundana. Vuelvo a repetir. Aquellos que tienen los secretos del cielo están siendo rezagados por la educación mundana. 가르치는 것에 따라서 교회가 세상보다 더 못한 자리에 서게 됐다. 교육법이 다르기 때문에 교회가 세상을 따라갈 수 없도록 지금 훈련하고 있다. Estamos entrenando ahora para que la iglesia no siga el ritmo del mundo debido a las diferentes leyes que han establecido. 아멘. Amén. 세상 교육에 지고 있는 것이 교회다.
세상 교육보다 훨씬 뒤떨어져 있는 것이 교회 교육이다. La educación de las iglesias está muy por detrás de la educación mundana. Estamos dejando que el mundo enseñe. 세상은 전문인을 만들어내는데 교회는 전문인이 없다. Copiando mucho la educación mundana. Lastimosamente el mundo hace expertos, pero la iglesia no tiene expertos. Lastimosamente el mundo hace expertos, pero la iglesia no tiene expertos. Eso es correcto. 아멘. 교회는 원래 하나님의 영으로 다스려 통치되어야 되는데 그 능력과 그 은혜를 다 상실해 버렸다. 교회는 본래 하나님의 영으로 능력과 권세와 지혜로 세상까지 다 통치하는 그런 위치에 서야 되는데 지금은 그런 것이 다 무너졌다. Se supone que la iglesia está en una posición en la que puede gobernar incluso el mundo, con el poder, la autoridad, la sabiduría y el Espíritu Santo de Dios. Dilo varias veces, espérate. Se supone que la iglesia está en una posición en la que puede gobernar incluso al mundo, con el poder, la autoridad, la sabiduría y todo esto a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Se supone. Está en la posición en la que puede gobernar al mundo con el poder, la autoridad, la sabiduría y todo eso a través del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. 이 엄청난 권세로 모든 것을 통치해야 할 교회가 지금 사회 교육에 밀려서 사회에 세상의 지배를 받는 그런 환경에 들어왔다. 이 엄청난 권세로 온 세상을 다 통치해야 할 교회가 지금은 그 능력을 상실하고 사회 교육에 밀려서 오히려 세상의 통치를 받고 있다. La iglesia que gobernará al mundo con esta gran autoridad ha perdido su poder y está siendo empujada por la educación del mundo. Más bien está siendo gobernada por el mundo. 아멘. Señor, repita. 설교로 치부하는 것과 가르치는 것의 결과다. El mundo nos enseña cómo decir, cómo hablar, cómo hacer todo. Debemos tener claro los resultados o la diferencia de lo que es predicar un sermón y enseñar. La diferencia entre lo que es predicar un sermón y enseñar. Son cosas diferentes.
Sí, amén. 세상이 교회를 지배하는 시대가 왔다. 세상이 교회를 지배하는 시대가 왔다. Ha llegado el momento en que el mundo gobierna la iglesia. 아멘. 목회자들의 머리가 상실되어서 그렇고 교회에서 가르치는 것이 없어서 그렇다. Es porque debe haber perdido toda la autoridad. Los pastores no enseñan nada a su iglesia. Como dice la hija mía, uy, golpe abajo. No están enseñando. Están enseñando en la iglesia. O sea que solo la están entreteniendo. Cuando algo dice es porque se ha perdido la autoridad en los pastores, porque ellos no están enseñando nada a la iglesia. 아멘. Triste. 그리스도의 방법을 놓치니까 세상을 따라갈 수가 없게 되었다. Debido a que abandonaron el camino de Cristo y entonces siguen al mundo. 아멘. ¿Entender? Sí, señor. Ay, Amén. No, de ese no. Aleluya. Arrepiéntase. 오늘 más. A Rosita. A Artemar, que me llamaba. Sarita. Artemar es que me llamaba. Chile. Debido a que abandonaron el camino de Cristo, entonces siguen al mundo. 세상에서는 정확하게 가르쳐서 전문인들을 계속 배출시키는데 교회는 이 전문인들을 양성시키지 못하고 계속 퇴각하고 있다. when the pastor removes, remove. Solo. Escuchen esto, como dice el pastor Frank, otro golpe bajo. Wow. El mundo continúa produciendo especialistas, enseñándoles correctamente, pero la iglesia no puede capacitar a estos especialistas y continúa retrocediendo. Wow. El mundo continúa produciendo especialistas, enseñándoles correctamente, pero la iglesia no puede capacitar a estos especialistas y continúa retrocediendo. Otra vez. El mundo continúa produciendo especialistas, enseñándoles correctamente, pero la iglesia no puede capacitar a estos especialistas y continúa retrocediendo. 아멘. 아멘. 우리는 온 세상이 감당할 수 없는 그리스도의 제자를 만들어내야 된다. 이제 우리는 온 세상을 통치할 그리스도의 내용을 가지고 그리스도의 방법대로 세상을 통치할 제자를 만들어내야 된다.
Ahora, con el contenido de Cristo que gobernará el mundo entero, debemos hacer discípulos que gobiernen al mundo a la manera de Cristo. Qué hermoso, lo voy a repetir. Ahora, con el contenido de Cristo que gobernará el mundo entero, debemos hacer discípulos que gobiernen al mundo a la manera de Cristo. Amén. Está más claro que sabe. Queremos hacer Uno más. Ahora que tenemos el contenido de Cristo que gobernará el mundo entero, debemos hacer discípulos que gobiernen al mundo a la manera de Cristo. Correcto. Amén. Amén, amén. Cosas difíciles de pedir. 오전 강의를 좀 마무리 지으려고 합니다. Estoy tratando de terminar un poco mi conferencia de la mañana. Ya vamos. vamos aterrizando. 여러분들이 가르친다는 의미를 어떻게 정리해야 될지 생각을 해보시기 바랍니다. Piensen por favor un poco cómo organizar este significado de esta maravillosa enseñanza. 이제 우리는 전 세계를 복음화시킬 수 있는 복음의 전문인을 양성시켜야 합니다. Ahora tenemos que formar expertos en evangelismo que puedan evangelizar a todo el mundo entero. Aleluya. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora tenemos que formar expertos en evangelismo, en el evangelio, que puedan evangelizar al mundo entero. 아멘. 아멘. 제가 여러분에게 이야기하는 것을 잘 들어보십시오. Escucha por favor atentamente lo que tengo que decirte. 여러분이 확정되지 않으면 넘어가지 않습니다. No pasarás a menos de que tú estés confirmado. 알아듣지 못하면 절대로 넘어가지 않아요. Si no entiendes esto, nunca pasarás. 그래서 이해가 됐냐고 계속 묻는 것입니다. Así que sigo preguntando, ¿entiendes? Amén. 예수님의 제자 훈련은 그들이 메시지를 다 받아서 기록을 했습니다. El entrenamiento de discipulado de Jesús se va a registrar a medida que recibas todos los mensajes. 우리처럼 볼펜으로 쓰는 게 아니고 가죽 종이에다가 붓으로 썼어요. Ellos no escribían con bolígrafo como nosotros, sino con pincel sobre el papel de cuero. Por eso yo creo que es una de las cosas que el pastor enfatiza más en nosotros que hablamos rápido, de que hablemos más pausado para que puedan escribir todos los mensajes.
예수님을 따라다니면서 뒤로 가는 것이 마태복음, 마가복음, 예수님의 말씀을 들으면서 발 앞에서 기록한 것이 마태복음이다. Mateo. Mateo se escribía mientras estaba a los pies de Jesús escuchando las palabras de Jesús. O sea, el Evangelio de Mateo se estaba escribiendo mientras Jesús hablaba. 누가가 예수님 앞에 메시지를 들으면서 기록한 것이 누가복음. El Evangelio de Lucas es registrado por Lucas. El Evangelio de Lucas es registrado por Lucas mientras escucha al Mesías hablar. El modelo de Dios siempre ha sido hablarle al pueblo y que el pueblo pueda escribir. Por eso Jesús hablaba a sus discípulos, como en Mateo capítulo 5, en la predicación del monte, dice que Él se sentaba y les enseñaba. Entonces Jesús les hablaba de tal forma que ellos podían escribir todas las cosas que Él les dictaba. El Evangelio de Marco fue escrito por Marcos. 예수님의 교육 방법이 다 기록하도록 만들었고 충분한 여유를 가지고 다 기록을 했습니다. El método de enseñanza de Jesús hizo que todo quedara registrado. 아멘. 여러분이 교회에 들어가서 제자들이 메시지를 하나하나 다 이해하고 기록하도록 만들어 주십시오. Cuando vayan a la iglesia, usted asegúrese de que sus discípulos entiendan y registren todo el mensaje. 아멘. 여러분 교회에 제자들이 메시지를 기록해서 수천 년이 내려와도 그것이 계속될 수 있는 은혜가 있어야 됩니다. 예수님의 교육 훈련 방법은 제자들이 기록했는데 수천 년이 내려와도 지금 우리에게 완전한 답이 되고 있습니다. 아무렇지 않아요. Los discípulos registraron los métodos de educación y entrenamiento de Jesús. Amén. E incluso después de miles de años, sigue siendo la respuesta perfecta para nosotros. Aleluya. Amén. ¿Nada más? Sí,
Los discípulos registraron los métodos de educación y entrenamiento de Jesús. E incluso después de miles de años sigue siendo la respuesta perfecta para todos nosotros. 여러분의 교수, 법은 이제 역사의 길이 남길 수 있는 방법대로 가야 됩니다. Sus enseñanzas ahora deben llegar tan lejos ahora como puede llegar la historia. 아멘. Amén. 우리 다 같이 일어나서 기도하고 우리 강의를 마치겠습니다.